Los gemelos del Kilimanjaro. Mi nombre es Daniel Castro y a mis 34 años nunca pensé que mi vida tomaría un giro tan inesperado y aterrador. Siempre fui el gemelo más tranquilo, dedicado a mi trabajo como trailero, mientras que mi hermano David eligió la vida del ejército, siempre en busca de aventura y adrenalina. Nuestra conexión siempre fue profunda, pero nada me preparó para la llamada que recibí una noche de otoño, que me arrastraría a una situación que pondría a prueba no solo nuestro lazo fraternal, sino también mi cordura y mi voluntad de sobrevivir. Era una noche fría de octubre cuando mi teléfono sonó, rompiendo el silencio de mi pequeña casa en las afueras de la ciudad. Al ver el nombre de David en la pantalla, una mezcla de alegría y ansiedad me invadió. David rara vez llamaba a menos que fuera algo importante. «Dani, necesito un favor enorme», comenzó sin preámbulos, su voz tensa y seria, diferente a su tono usual jovial y desenfadado. «Tengo una misión algo inusual y eres el único en quien puedo confiar para que me ayudes con esto». Intrigado, acepté casi sin pensar. «¿De qué se trata?» «Hay un cargamento muy especial que necesitamos transportar al Kilimanjaro. No puedo decirte mucho por teléfono, pero es de vital importancia para la seguridad nacional. Y antes de que preguntes, sí, es confidencial y sí, es peligroso». El Kilimanjaro, la mítica montaña en África, siempre había sido un lugar que quería visitar, pero nunca bajo circunstancias tan misteriosas y sombrías. A pesar de las alarmas que sonaban en mi cabeza, algo en la voz de David me decía que no podía rechazar esta petición. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparativos. David llegó con documentos que firmé sin apenas leer, confiando ciegamente en él. El cargamento consistía en cajas selladas, pesadas y con marcas de advertencia que no hacían más que aumentar mi inquietud. «Es esencial que sigas la ruta que hemos planeado sin desviaciones», instruyó David con severidad. «Y bajo ninguna circunstancia debes abrir las cajas». Asentí, aunque la curiosidad y el temor ya empezaban a morder mis nervios. La noche antes de partir, la ansiedad me mantuvo despierto, escuchando los sonidos de la casa que parecían más siniestros de lo habitual. El viaje comenzó al alba. David y yo, en la cabina de mi camión, vigilados constantemente por la presencia silenciosa de las cajas en el remolque. Cada kilómetro que nos alejaba de casa añadía peso a la atmósfera entre nosotros. Al cruzar fronteras y cambiar de continente, las tensiones aumentaron. En cada parada, David inspeccionaba el cargamento con una linterna, asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras yo trataba de ignorar el creciente sentimiento de que algo no estaba bien. Una noche, en un tramo solitario de la ruta hacia el Kilimanjaro, la verdadera naturaleza de nuestro viaje comenzó a desvelarse. Un estruendo repentino nos hizo detener. David palideció al ver las huellas alrededor del camión, señales de que no estábamos solos. Lo que siguió fue un torbellino de eventos. Ataques nocturnos por figuras apenas visibles en la oscuridad, susurros que cortaban el aire frío de la noche, y una creciente paranoia que me hacía cuestionar mi realidad. David, siempre el más fuerte, comenzó a desmoronarse bajo el peso del secreto que habíamos transportado. Finalmente, al llegar a las faldas del Kilimanjaro, la verdad nos golpeó con la fuerza de un huracán. El cargamento, al ser expuesto bajo la luz peculiar de la luna llena, reveló su verdadera naturaleza. Al pie del Kilimanjaro, el cielo nocturno se extendía como un vasto manto estrellado, interrumpido solo por la luna creciente que derramaba su luz plateada sobre la silueta imponente de la montaña. El viento llevaba consigo un frío cortante que se colaba hasta los huesos, y el silencio era tan profundo que cada sonido parecía amplificado, lleno de eco y significado.
David y yo nos preparábamos para la última etapa de nuestro viaje. Las cajas, ahora bajo la luz de la luna, parecían vibrar con una energía palpable, casi como si algo dentro de ellas estuviera despertando. Las inspeccionamos una vez más, asegurándonos de que los sellos permanecieran intactos, a pesar del miedo creciente que algo o alguien pudiera intentar abrirlas antes de tiempo. Comenzamos nuestro ascenso al amanecer, guiados por un grupo de porteadores locales que conocían bien los caminos serpenteantes y peligrosos de la montaña. El terreno se volvía cada vez más arduo. Las rocas y la tierra bajo nuestros pies parecían desplazarse con cada paso, como si la montaña misma se resistiera a nuestra presencia. Mientras ascendíamos, los fenómenos extraños continuaban. Sombras se movían en el rabillo del ojo y los sonidos inexplicables de piedras deslizándose solas nos mantenían en constante alerta. David, cada vez más silencioso, miraba hacia el horizonte con una expresión de determinación y temor. Al llegar a la cumbre, el sol comenzaba a ponerse, bañando todo en un resplandor rojizo. Fue entonces cuando abrimos las cajas, bajo la estricta supervisión de un equipo especializado que había llegado antes que nosotros. Lo que encontramos dentro eran artefactos antiguos, indudablemente poderosos y misteriosos, con inscripciones que hablaban de antiguas civilizaciones y poderes olvidados. David y yo observamos, asombrados y aterrados, mientras los expertos manejaban los objetos con extremo cuidado. Habían sido enviados para asegurar que estos artefactos fueran llevados a un lugar seguro donde pudieran ser estudiados, lejos de aquellos que desearían usar su poder para el mal. El descenso fue aún más peligroso que la subida. Sabíamos que aquellos que habían intentado detenernos seguirían nuestros pasos, atraídos por el poder que las cajas habían contenido. Pero ahora, con los artefactos a salvo, nuestra carga era diferente: llevar la historia de nuestro descubrimiento de vuelta al mundo, asegurándonos de que las verdades reveladas en la cumbre no se perdieran en el olvido. David y yo hablamos poco durante el viaje de regreso, cada uno de nosotros perdido en sus pensamientos, procesando las pruebas y tribulaciones que habíamos enfrentado. Al llegar a casa, nos prometimos mantenernos en contacto más a menudo, sabiendo que la experiencia compartida nos había cambiado de maneras que aún no comprendíamos completamente. Mirando hacia atrás, a veces me pregunto si todo fue un sueño, una ilusión creada por el agotamiento y el estrés. Pero cada vez que dudo, miro el pequeño objeto que David y yo decidimos conservar. Una pequeña piedra de la cumbre del Kilimanjaro, grabada con símbolos que ningún experto ha podido aún descifrar. Es un recordatorio constante de que algunas verdades son demasiado profundas, demasiado antiguas y demasiado poderosas para ser comprendidas completamente, y que a veces el mayor terror proviene no de lo que se encuentra en la oscuridad, sino de lo que se revela a la luz.